en sí, como conocer lo que conocemos. Ahora, muchas veces nos dicen, no, que la ciencia dice esto, que la ciencia dice aquello, y muchas veces lo confundimos con opinión. Entonces, las diferencias entre ciencia y opinión. La opinión, que es doxa, es el conocimiento subjetivo, basado en las creencias, sentido común o apariencias. No requiere pruebas rigurosas, ¿vale? Un ejemplo de esto es hace muchos años que todo era exorcismo, que teníamos muchísimo más arraigada la fe católica a comparación de la actualidad. Por ejemplo, cuando una persona tenía ataques de ira o catatonia, ataxia, etcétera, muchas veces las personas decían, no, pues seguramente se le metió el chamuco. Yo opino que debe estar bajo la posesión de Amón, etcétera. Mientras que la episteme, que es el conocimiento, la ciencia, es el conocimiento fundamentado de manera objetiva, sistemática y justificable. Por ejemplo, la gente grita ante estímulos agresivos como una función de escape. Ese conocimiento ya tiene toda una metodología para ser validado y apegarse lo más posible a la realidad a la cual conocemos, la cual queremos describir, pronosticar, etc. Esto lo veremos más adelante. ¿Alguien tiene una duda? Si alguien tiene una No, no, yo duda, no. vale, Nomás vale. que yo te veo como que de cabeza, o bueno, no, de lado. De lado. Y ahora sí ya. Sale, sale. Entonces, cualquier duda, no dude de interrumpirme. Estoy abierto a cualquier duda o opinión, ¿vale? Siguiente subtema. El conocimiento, el concepto de la ciencia. Aquí veremos la definición de ciencia, propósitos y sus criterios de marcación. ¿Qué la hace ser lo que es? Por definición, es el conjunto de conocimiento obtenido de manera en que ha atravesado por las fases de observación, de experimentación, de razonamiento y sistemáticamente estructurado, de lo cual se producen principios y leyes generales. Todos conocemos leyes, ¿no? Las leyes de la física, las leyes de igualación en cuanto a psicología, leyes de la gravedad, etcétera. Y también conocemos los principios como son los principios del aprendizaje. Aquí entran, por ejemplo, el principio de Premack, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, etcétera. Es un conjunto de reglas acordadas por una comunidad, que en este caso es la comunidad científica, la que se encarga de estudiar la realidad, para minimizar el error y la subjetividad al momento de explicar la misma realidad. Ah, ese modelo, esa metodología para poder explicar lo que vivimos día a día, nace con un propósito. Todo tiene un propósito. Y en este caso hay cuatro principales. El primero es describir lo que nos rodea. Porque en base a eso podemos manipular las variables y conseguir un mejor estilo de vida, o calidad de vida, que es nombrar, definir y clasificar los objetos de estudio. Por ejemplo, el objeto de estudio de la psicología, para que de manera general, es la conducta. Por ejemplo, describir con exactitud la topografía de una conducta. Por topografía, en este caso, nos vamos a referir a las características que forman nuestra conducta. Por ejemplo, hacer una rabieta. Hay que ver dónde se hace, cuándo se hace, con qué intensidad se hace, bajo qué contexto se hace, etc. Todo lo que engloba un objeto de estudio. De ahí tenemos la explicación, que es otro objetivo de la ciencia, que es establecer relaciones funcionales entre el objeto y su entorno. Aquí tenemos el ejemplo de explicar que la conducta ocurre por las consecuencias que se han producido en el pasado. Por ejemplo, queremos explicarle a unos padres por qué su hijo hace tantas rabietas. Entonces, en base al historial de aprendizaje del niño, nos podemos dar cuenta que el niño hace las rabietas porque de esa manera consigue que le compre un juguete o hacer una rabieta logra escapar de una situación estresante o que le frustra, como hacer una tarea que considera bastante difícil o hacer una actividad que le resulta aburrida. Ahí estamos explicando el porqué de esa conducta, o en este caso, el porqué de esa conducta. De ahí tenemos el tercer objetivo, que es la predicción, que es anticipar la ocurrencia de un fenómeno bajo condiciones específicas. Siguiendo con este mismo ejemplo,
podemos, con base en la topografía ya descrita, predecir en qué momentos y bajo qué condiciones va a seguir ocurriendo esta rabieta. Ah, pues va a ocurrir cuando el niño tenga una actividad en la escuela y se le haga difícil, se le haga frustrante, se le haga muy poco placentera. Entonces, bajo estas circunstancias, podemos decir cuándo y dónde va a ocurrir esa conducta. Y por último tenemos el control. Buscamos controlar nuestro entorno para poder sobrevivir. Entonces es manipular variables para modificar la ocurrencia o forma de este fenómeno. Por ejemplo, trazar un plan de intervención para aumentar o disminuir una conducta. Aquí tenemos lo que el sentido común nos puede decir, siguiendo el mismo ejemplo que llevamos hace unos minutos, es un plan de intervención para reducir las rabietas, que ahí nos podemos basar en que quitar los factores que refuerzan la rabieta para generar una extinción. Eso ya es tema de otras clases, ¿no? Pero es importante tener un ejemplo para que no nos perdamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Simón, Vale. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia ciencia? ¿Cómo la distinguimos de opiniones, etcétera? Los criterios de enmarcación son las reglas usadas para distinguir el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento, como la filosofía, las pseudociencias o las meras opiniones. La primera es la falsabilidad. Una teoría o hipótesis es científica solo si existe la posibilidad de que sea refutada o falseada por la observación o experimentación. Todas las teorías y las hipótesis pueden ser desmentidas. ¿Por qué? Porque esas ofrecen explicaciones ante fenómenos y cualquier explicación puede ser falseable, puede ser reemplazada por una que explique de mejor forma, inclusive de manera más sencilla, un mismo fenómeno. Por ejemplo, en la creación del universo. Tenemos bastantes teorías, la más popular es la teoría del Big Bang. Y esta, pues muchos la consideran como una verdad universal, pero puede ser reemplazada por otra que explique este mismo fenómeno. De ahí tenemos la replicabilidad, que consiste en que los resultados de un experimento deben poder obtenerse de nuevo por cualquier otro investigador en cualquier lugar, si se usan las mismas condiciones y metodología. Por ejemplo, aquí tenemos las cajas de Skinner. Si han escuchado hablar de las cajas de Skinner, pues ya sabrán a qué me refiero. En caso de que no, términos generales, es una cajita donde está una ratita, y esa ratita, por cada vez que presiona una palanca, se le suministra una porción de comida. Entonces, si usamos esas mismas condiciones, una caja, una rata, una palanca y comida, podemos replicar este mismo experimento en varios lados. Y tampoco podemos irnos encasillando nada más en psicología. De hecho, todo lo que hemos vivido. Por ejemplo, los proyectos escolares. Un volcán de bicarbonato, mezclar aceite con agua, etcétera. Son experimentos que todos hacemos en la primaria o secundaria y por ende los solemos replicar. Esa es la facultad de la ciencia, poder repetir las cosas, no, no darles una explicación de que nacen por puro milagros. Y por último, la sistematicidad, no, perdón, sistematicidad y la objetividad. La sistematicidad es la ciencia que se construye siguiendo un orden lógico y coherente, donde la hipótesis se integran a las teorías. Y de ahí la objetividad, que es el conocimiento que debe reflejar la realidad del objeto de estudio, lo que es lo más objetivo posible, sin opiniones, sin que variables intervinientes interfieran. ¿No? Independientemente de las creencias, deseos o prejuicios del sujeto de quien investiga. Es decir, describir la realidad tal cual es, sin que no nos nuble la conciencia, los juicios, lo que pensamos alrededor del objeto de estudio, etc. No podemos dejar que esto manche los experimentos y el conocimiento que se genera en base a la investigación científica, porque a esto automáticamente descartaría el conocimiento como científico y pues perdería toda su rigurosidad. De ahí vamos con el siguiente tema, que son las 4 formas de conocer al mundo, es decir, los tipos de conocimiento. Antes de empezar con este tema, me gustaría hacer mención de que
que un tipo de conocimiento no sea científico lo invalida automáticamente. No. Existen muchos tipos de conocimiento y se pueden ir adaptando a las necesidades de la persona. Por eso es importante no juzgar algo que no encaje con tu manera de pensar. Tenemos principalmente al empírico, al filosófico, al teológico y al científico. Nos vamos a enfocar principalmente en el científico, pero vamos a describir pues, los otros tipos de conocimiento y darle mención a su importancia, porque todos los tipos de conocimiento pueden ser importantes. Primero tenemos el conocimiento empírico, que es el conocimiento que se adquiere de manera espontánea e informal, a través de la experiencia diaria, la interacción con el entorno y el sentido común. Su utilidad es inmediata. Entonces, las fuentes del conocimiento empírico son los sentidos, la memoria y el aprendizaje por ensayo y error. Las limitaciones es que es subjetivo, particular y a menudo impreciso y lleno de prejuicios. Ese tipo de conocimiento ha sido la base por la cual hemos sobrevivido desde tiempos inmemoriales, desde que éramos cavernícolas o desde incluso antes. ¿Por qué? Pues no nacimos sabiendo que algún tipo de valla es venenosa. No nacimos sabiendo eh, que el ataque de un tigre o el ataque de cierto animal nos puede matar. No nacemos sabiendo que un tipo de planta puede ser venenosa. Entonces, a través de la observación y de lo que sentimos, de la experimentación directa con el entorno, nos damos cuenta, oye, esta fruta me dio diarrea, creo que ya no la voy a consumir más adelante. Oye, creo que ese felino con dientes que sobresalen de su boca mató a mi amigo. Creo que es peligroso. Voy a evitar acercarme mucho a él. También lo podemos llevar a ejemplos mucho más actuales. Por ejemplo, eh, si yo que tengo esta taza de té, en un principio no sé que está caliente y le doy un sorbo, pues lógicamente me voy a quemar la boca. Entonces, tras quemarme la boca, voy a aprender que primero debo soplarle. Y entonces ahí se manifiesta un conocimiento empírico que estoy usando de manera inmediata. Por eso es tan importante este tipo de conocimiento y nos ha ayudado a evolucionar y a la supervivencia. También tenemos el conocimiento filosófico, que es el conocimiento que busca la explicación universal y trascendente sobre la existencia, la belleza o el conocimiento mismo, epistemología, y este tipo de conocimiento se basa en el análisis crítico, argumentación deductiva y la reflexión sistemática. La fuente es la razón pura y la lógica, es decir, a través de las cogniciones, de buscar explicaciones, a través de los pensamientos, etc. Históricamente, la ciencia se desprende de la filosofía. La filosofía sigue siendo crucial para establecer los marcos éticos y epistemológicos de la ciencia. Por eso, personalmente, me gusta decir que la ciencia es una filosofía más, porque nace de esta. Los modelos metodológicos que seguimos para poder generar conocimiento científico nacen a través de un montón de ensayo y error por parte de la filosofía. Ahora tenemos el conocimiento teológico, que es un conjunto de creencias que giran en torno a una entidad o principio divino, que no es accesible a la experiencia sensorial ordinaria. Se basa en la aceptación por autoridad y la interpretación de textos. Tenemos el ejemplo más claro del mundo, el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, etc. También tenemos el satanismo, las personas agnósticas, etc. La fuente es la revelación, la fe, los textos sagrados y la tradición dogmática. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un dogma? Según yo, es como que las cuando es impartido a la fuerza la religión, o que son como actividades o actitudes que ya vienen con la religión. Mm, un dogma no se relaciona directamente con la religión. Existe la religión, claro, claro, pero también existe muchas otras cosas más. Un dogma es una creencia incuestionada. Ojo, incuestionada no es lo mismo que incuestionable. Incuestionado, ¿por qué? Porque muchas personas la defienden sin siquiera preguntarse, ¿por qué creo en esto? Muchas veces, como tú dices, la fe nos impone muchas veces la fe de que, no, pues tienes que ir a la iglesia, tienes que practicar cierta religión. Entonces eso se termina convirtiendo en un dogma.
Otro dogma podría ser, ¿a alguien se le ocurre algún otro tipo de pensamiento colectivo que rara vez criticamos? ¿Como qué otra cosa podría ser un dogma? Profe Moisés, ¿a usted qué se le ocurre que podría ser un dogma? ¿Qué pensamiento podría ser dogmático? ¿Dónde? El de la religión. No, 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 la religión no es un dogma. Hay dogmas dentro de la religión, que es otra cosa. Podría ser, podría ser. Un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento es de que la Tierra era el centro del universo. Era un pensamiento dogmático, que si decías, oye, pero creo que la Tierra no es el centro del universo, creo que todo lo contrario, giramos alrededor de una estrella más grande, la gente se asustaba, decía, momento, lo que estás diciendo es una locura, eso es algo que no puede pasar. La gente defendía esta idea de que la Tierra era el centro del universo. Hoy en día sabemos que, pues, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Ahora vamos con el conocimiento científico, que es lo que nos trae el día de hoy acá. Es el conocimiento verificable, sistemático, metódico y objetivo que se obtiene sobre fragmentos de la realidad observable. La fuente es la observación controlada y la experimentación. Es provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento se acepta hasta que aparezca una nueva evidencia más robusta que lo mejore o reemplace. Aquí es lo que les decía, de la falsabilidad. Una explicación puede ser reemplazada por otra si explica el mismo fenómeno de mejor manera o incluso de manera más sencilla. Por ejemplo, yo puedo decir que es algo que no se puede romper fácil. El fenómeno de que mis llaves se caigan al piso. Mm, Mi primera explicación es que mis llaves se cayeron al piso porque las quería el diablo, porque ya las chocó el diablo. Silenciamos el micrófono, porfa. Entonces, ¿qué pasa si nace otra explicación? Otra teoría alrededor de este fenómeno. No, pues yo creo que las llaves se cayeron por algo llamado gravedad. Y esta la gravedad es la que atrae todo hacia un mismo sentido. Y es lo que nos mantiene pegados al piso. Entonces, la teoría de que mis llaves se cayeron porque las quería el diablo acaba de ser reemplazada por la gravedad, la idea de la gravedad. Entonces, esto es algo muy característico del conocimiento científico. No es absoluto. El conocimiento científico es todo lo contrario a un dogma. Busca ser cuestionado, busca ser falseado, busca evolucionar constantemente. Por eso es que avanzamos tanto a través de la experimentación científica, porque no nos quedamos con lo mismo. ¿Hasta aquí alguien ha tenido alguna duda? No, ninguna, ninguna. Perfecto. Ahora vamos con la estructura del conocimiento científico. Aquí lo vamos a dividir para que no nos hagamos tanto rollo en tres principales: la hipótesis, la teoría y la ley. Y al final vamos a hacer una pequeña comparación entre ley y teoría, porque suelen ser muy confundidas y tendemos a utilizar de manera errónea la palabra teoría. La ciencia no es solo una colección de hechos, es una estructura jerárquica donde las ideas se validan, se conectan y crecen. ¿Por qué se conectan? Porque al fin y al cabo estudiamos la realidad, desde distintas perspectivas, pero la estudiamos. La biología estudia a los seres vivos, los animales, la fauna, la flora, etcétera. La psicología estudia la ciencia, estudia la conducta humana. Ojo, no animal, a veces se encarga también la biología.
La física se encarga de otros procesos que los cuales estudia. La, la ciencia forense estudia otros procesos, etcétera. Entonces, todos estudiamos distintas cosas, pero estas mismas cosas se engloban en un mismo mundo, que es el mundo en el cual vivimos. Por eso es muy normal que existamos una teoría de una materia, la teoría de otra. Es muy normal y muy común que encontremos parecidos, relaciones, porque estamos hablando de un mismo mundo. Ahora vamos con el primer paso, que es la hipótesis. Es una suposición o respuesta tentativa o pregunta a una pregunta de investigación. Es una afirmación específica y sujeta a comprobación empírica. Debe ser falseable y medible. Por ejemplo, las personas que ya vamos haciendo una tesis, tendemos a hacer esta pregunta de hipótesis para nuestra investigación. Por ejemplo, ¿existe alguna relación entre la presencia de síntomas depresivos y la falta de actividad física en los viejitos? Entonces, es falseable, ¿por qué? Porque puedes decir, sí, sí puede ser o no, porque ya te desglosas. Es medible, ¿por qué? Porque aquí vamos a medir estas dos variables, ¿no? Los síntomas depresivos a través de instrumentos de medición verificados, validados, y también vamos a medir la actividad física, que vamos a hacer una comparativa entre la actividad física actual con la que existía hace varios años atrás. La hipótesis es como que lo primerito que necesitamos para realizar una investigación y con base a eso poder desglosar toda esta misma investigación y todo este mismo desparpajo, ¿vale? De ahí vamos con la teoría. Es un sistema lógico, coherente, compuesto por un conjunto interrelacionado de hipótesis que han sido repetidamente comprobadas y que explican un vasto conjunto de fenómenos. Tenemos la más popular, que es la teoría de la evolución. Una buena teoría organiza hechos conocidos, explica sus relaciones y predice nuevos hallazgos. Un error común en el lenguaje cotidiano es suponer que la teoría es lo mismo que su posición. Muchas veces escuchamos a nuestros amigos decir, yo tengo la teoría de que mis audífonos ya no duran con tanta vida porque soy yo el que les absorbe la energía. A primera instancia puede parecer como de, momento, suena raro. Entonces, esta teoría puede ser reemplazada por otra. La vida de tus audífonos dura menos porque tu batería ya está más desgastada. Las teorías tienen esto. Pueden ser reemplazadas por otra. Es como en un coliseo romano. Las teorías más débiles terminan siendo descartadas, desechadas, y las teorías más fuertes, con más bases sólidas, suelen ser las que ganan. Por ejemplo, la teoría de la evolución no es nada más una idea que se le ocurrió a Charles Darwin. Hay un montón de investigación detrás a la explicación de por qué muchos tenemos unas características y otros tenemos otras características. Porque unas personas son blancas, porque unas personas son negras, porque tenemos ojos de color verde, porque tenemos ojos de color negro, etcétera. Busca dar una explicación y muchas veces te confunde con ley, que ahorita en un momento vemos eso. La ley, la ley la rompo. La ley es la descripción concisa de una relación o patrón que se ha encontrado constantemente y universal en la naturaleza, a menudo expresada en una fórmula matemática o de manera verbal. Las leyes nos dicen qué sucede bajo ciertas condiciones, pero no necesariamente explican el por qué sucede. Las leyes describen, no, las leyes describen un fenómeno, pero son las teorías los que lo explican. Aquí vamos a dar dos ejemplos de ley. Uno bastante común que todos conocemos, como la ley de la gravedad, ¿no? Como hace rato les decía, el ejemplo de las llaves, de por qué se caen, por la ley de la gravedad. Y uno muy interesante en psicología es la ley de igualación. Esta ley establece que un individuo que tiene distintas opciones para hacer, va a dividir sus actividades, sus respuestas, con base en la cantidad de reforzadores que le otorga cada alternativa. Por ejemplo, si yo tengo la opción de elegir entre jugar videojuegos y cuando juego videojuegos con mis amigos, obtengo una cantidad de 50 reforzadores, como lo son, qué bien juegas, hermano, o la satisfacción de haber ganado una partida, etcétera. Y por otro lado, tengo leer un libro,
que aquí tengo, por ejemplo, 20 reforzadores que son, oh, vaya, al fin entendí este concepto, me siento satisfacido por haber entendido algo nuevo y resolver nuevas cosas. Entonces, nuestras conductas se van a ir más hacia el lado de jugar videojuegos que al de leer el libro. También tenemos la ley de la gravedad, ya les he explicado. La ley busca describir los fenómenos, mientras que la teoría busca describirlos. La teoría busca explicarlos, busca dar explicaciones a los fenómenos del mundo real. Ahí vamos con el método científico. Ese método, ese procedimiento sistemático que permite transformar una pregunta en conocimiento validado y replicable. Los pasos principales del método científico es la observación, la experimentación, el análisis y... Oh, no, hice mal esa plantilla. Bueno, el último paso era... Chispas, no me acuerdo. Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Hipótesis. No, no, no. Era observación, experimentación, análisis y... Bueno, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Ahora vamos con la observación y pregunta. Todo nace en base a una pregunta. ¿Qué pasaría si o por qué pasa esto? Es una etapa inicial en donde se identifica un fenómeno, un problema o una regularidad en la naturaleza que requiere alguna explicación. En la ciencia de la conducta, esto requiere la definición operacional del comportamiento. Por ejemplo, mi primera pregunta podría ser, ¿por qué tengo el pensamiento de que algo malo va a pasar si subo a dar una plática al escenario? De ahí vamos con la experimentación. Consiste en la manipulación controlada de una o más variables para poner a prueba la hipótesis, la respuesta tentativa generada tras la observación. De experimentación podemos encontrar dos elementos principales, que es la variable independiente y la variable independiente. La variable independiente es aquello que podemos controlar del entorno. Por ejemplo, en la caja de Skinner, podemos controlar qué tanto voltaje podría tener una red eléctrica bajo los pies de la rata o qué tanta cantidad de comida o hay cada vez que la rata jala la palanca, o podemos también controlar si efectivamente cada vez que la rata presione la palanca le vamos a dar comida o no. Eso es lo que sí podemos controlar. ¿Y qué es la variable independiente? Son todos los efectos que se van a producir en la modificación de la variable independiente. Por ejemplo, si mi variable independiente es que la palanca, al ser tirada 5 veces, va a dar una porción de comida, entonces la variable dependiente va a hacer que la rata se esfuerce para jalar la palanca 5 veces y así obtener su porción de comida. Por ejemplo, en el análisis del comportamiento se usa la metodología ABA. Esto parece que lo aprendí en un libro de modificación de conducta de Casting. La metodología ABA busca que verifiquemos si efectivamente el cambio conductual de un individuo o un grupo de individuos se debe a nuestra intervención o no, o a cualquier otra variable. Por ejemplo, eh, A significa la primera etapa, que es la línea base. Aquí analizamos la topografía de una conducta, que podría ser la rabieta de un niño. El niño hace su rabieta cada vez que siente frustración de que una actividad se le hace muy difícil en la escuela. Entonces, notamos que nuestra línea base es que hace esta conducta 5 veces al día, 5 veces el lunes, 5 veces el martes, 5 veces el miércoles y así consecutivamente. De ahí tenemos B, que ya es la fase de experimentación. Aquí ya nosotros intervenimos con nuestro plan de intervención. Entonces, aquí le podemos aplicar, ¿qué les gusta? Una economía de fichas, ¿no? Por cada vez que el niño no haga una rabieta, entonces lo vamos a premiar. Por cada vez que respire, en vez de hacer una rabieta, lo vamos a premiar con puntos. En cambio, si hace una rabieta, lo podemos castigar quitándole el recreo o quitándole puntos, ¿vale? Entonces, durante la B, que es la fase de experimentación, podemos ver ya sea un declive, un aumento o un mantenimiento en esta conducta. Entonces, ahí podemos decir, oye, si aumentó quiere decir que mi plan de intervención funcionó. Bueno, que no está funcionando. Si sigue en mantenimiento, tampoco está funcionando.
Pero si las herramientas bajaron, quiere decir que sí está funcionando, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser porque al niño ya le empezó a dar flojera las herramientas. Puede ser porque alguien más, algo más en el ambiente lo ha modificado. Entonces, ¿cómo estamos seguros de que fue nuestra intervención la que produjo este cambio? Aquí vamos otra vez, con la segunda A, que es la tercera fase. Aquí ya retiramos nuestro plan de intervención. Ahí nos damos cuenta si esta conducta de las herramientas se vuelve a elevar, se mantiene abajo, como en el plan de intervención, o disminuyó. Si, por ejemplo, las herramientas aumentaron nuevamente, tras de que quitamos el plan de intervención, luego que quitamos la economía de fichas, ahí vemos, ok, a lo mejor sí fue mi plan de intervención lo que sí funcionó. Para verificar eso, vamos a la segunda B y a la cuarta etapa, que es nuevamente integrar el plan de intervención. Si nuevamente se repite ese resultado de que las herramientas bajan utilizando la economía de fichas, ahí nos damos cuenta. Efectivamente, mi plan es lo que modificaba la conducta de este niño. Yo soy el que modificaba las variables para que se produjera este cambio. No es el objetivo. También hay una variable dentro de esta metodología para casos donde ya se requiere urgentemente la intervención y no podemos darnos el tiempo de hacer la línea base como se debe. Pero eso ya es tema de otro, eso ya sería de otro costal. De ahí vamos con el análisis de datos. Es el proceso de examinar y resumir los datos recopilados durante la experimentación para determinar si hubo un efecto. El método es el análisis visual, muy común en el análisis del comportamiento aplicado, donde se evalúa la estabilidad, la tendencia y variabilidad de las tasas de respuesta gráfica. También tenemos el análisis estadístico, que es el uso de diferencia estadística para determinar la probabilidad de que los resultados se deban al azar. El análisis debe ser riguroso y transparente para que otros puedan evaluar la validez de las conclusiones. Muchas veces en las tesis esto es lo más tedioso y tardado. Aquí queremos verificar si fue lo nuestro, lo que sí produjo el cambio en algo o no. Y por último, el paso que se me había pasado ponerles en la plantilla anterior era la verificación. Consiste en determinar si los datos obtenidos apoyan o no apoyan la hipótesis original. Como hace rato, si la hipótesis es que, no sé, los viejitos presentan síntomas depresivos por falta de actividad física, es durante la verificación que podemos decir, ok, si tienen síntomas depresivos a causa de que ya no hacen ejercicio, a causa de que ya no tienen actividad física. O por el otro lado, no, me equivoqué, no manifiestan síntomas depresivos por falta de actividad física. Se puede deber a otra variable, como no sé, fallecimiento de algún familiar, miedo a seguir envejeciendo, abandono, etc. Pero el caso es que la hipótesis acaba de quedar refutada. Posibles resultados es, como les decía, hipótesis apoyada, que es bien, tenía razón, o hipótesis refutada, que, ok, me equivoqué, entonces se descarta mi hipótesis, o se modifica y se repite el proceso de observación, de experimentación, para que pueda tener cambios en mi siguiente hipótesis. La verdadera verificación solo ocurre cuando otros laboratorios y científicos replican los resultados. Por ejemplo, un ejemplo mucho más sencillo, agua de limón. Si durante mi hipótesis es, bueno, si mezclo agua, jugo de limón y azúcar, obtendré pues agua de limón. Y entonces, si nos vamos a la experimentación, pongo a prueba lo que les acabo de decir. Tengo una metodología que dice primero jugo de limón, luego azúcar, luego agua, de ahí batir. Esa es la fase de experimentar. El análisis de datos, probamos el sabor, me quedó dulce, sabe feo, el limón se ha echado a perder, y verificación. Otra persona, China, Estados Unidos, Huiluapan, debe verificar que efectivamente, siguiendo los pasos que les acabo de comentar, hace una buena agua de limón. Ahora, vamos con las diferencias entre explicación causal y explicación funcional. Aquí, un breve spoiler.
La explicación funcional no significa que es que nos funcione. Y nos vamos a la selección por consecuencias. En un momento lo vemos y también lo vamos a ver muchísimo en el condicionamiento operante. Ahora, la explicación causal, una explicación mecanicista. Busca la explicación lineal, donde un evento, que va a ser la causa, es la fuerza o el impulso que antecede y dispara inmediatamente otro evento, que es el efecto. Que algo cause el otro. La limitación en conducta es que asume que la conducta proviene de una fuerza externa. Por ejemplo, ¿cómo? Porque tengo hambre. Esto no es una explicación científica, sino una descripción circular. ¿Qué es una descripción circular? ¿Qué es una descripción circular? Es una explicación que se responde a sí misma, como si una pregunta se respondiera a sí misma. Por ejemplo, esa persona tiene muy buena memoria. ¿Por qué tiene buena memoria? Porque recuerda mucho las cosas. Ah, ok. ¿Y por qué recuerda mucho las cosas? Porque tiene buena memoria. Entonces, no es que no tenga una causa, no es como que no tenga una explicación, sino es que sí la tiene, pero nada más hay que encontrar la correcta. Entonces, la explicación causal es básicamente que algo causó lo otro. Es mecanicista. Ahorita vemos un poquito más acerca de sus términos. De aquí vamos con la explicación funcional. El por qué lo hago, que es la selección por consecuencias. Esto lo vemos muchísimo con Papa Skinner, que propuesto por él mismo, la conducta es explicada no por lo que lo antecede, sino por sus efectos en el ambiente y la historia de consecuencias que la mantienen. Aquí tenemos, lo hago porque pasa esto o porque evito que pase esto. Aquí tenemos la triple contingencia ABC, donde existe en inglés. A es antecedente, antecedente. B es conducta, behavior. Y C es consecuencia, consecuencia. Siguiendo nuevamente con el ejemplo de las herramientas del niño. El antecedente es una actividad difícil que un niño percibe difícil, como puede ser una suma de fracciones, multiplicación con números con punto decimal, etc. Ese es el antecedente. Ahora, la conducta es, el niño siente esta frustración y se pone la rabieta. Empieza a hacer mucho la rabieta. Muchas personas se enfocan en la morfología, la forma en que este niño presenta la rabieta. No, sí, hace mucho ruido, hace mucho escándalo, se pone todo rojo, patea las cosas. Nos enfocamos nada más en eso porque es lo que vemos primero. Pero aquí vamos con lo importante. ¿Por qué se sigue repitiendo? ¿Por qué sigue haciendo rabietas cuando se le presenta este estímulo? Aquí nos vamos a las consecuencias. Porque si este niño hace las rabietas con el fin de evitar algo que le causa frustración, como esto, pues vamos a seguir reforzando esa conducta. Y nuevamente con el ejemplo. Si cuando el niño tiene este estímulo de una tarea frustrante y le decimos, ven mi niño, no pasa nada, lo haces mañana, vamos a seguir reforzando esa rabieta. El niño va a seguir haciendo esa rabieta porque cumple la función de que le van a retirar algo que le parece aversivo, algo que no le gusta. Otro ejemplo, o con la triple contingencia, antecedente, o me duele mucho la cabeza, creo que me va a dar migraña. Aquí la conducta puede ser buscar un paracetamol o cualquier otra pastilla que me quite el dolor de cabeza. Y la consecuencia va a ser que efectivamente ya no me va a doler la cabeza. Entonces, esta conducta de que tomar una pastilla cada vez que me duele la cabeza va a ser más probable que se repita en el futuro. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Va, perfecto. De ahí vamos con el papel de la predicción y control de las ciencias naturales y las ciencias del comportamiento. La meta de la ciencia no es solamente entender nuestro mundo. Ok, ya lo entendemos. ¿Y qué hago con eso? ¿Me aguanto? ¿Me pongo a llorar? ¿Pataleo? Sino también influir en él para manejarlo. Muchas de las cosas que tenemos actualmente, como el mero hecho de tener una botella de plástico, es producto del conocimiento científico.
Aquí manipule varias variables como los recursos naturales, el calor, la forma, etcétera, para poder conseguir una botella de 130 pesos. La predicción es la capacidad de anticipar la ocurrencia de un evento basándose en las condiciones antecedentes o variables ambientales conocidas. Para apreciar con fiabilidad, se debe haber identificado correctamente las variables relevantes. Aquí, ¿cómo lo podemos traducir en español? En un ejemplo de la vida cotidiana, el pronóstico del clima. Para poder predecir cómo va a estar el clima el día de mañana, no basta con el conocimiento empírico, como decir, está nublado o este sol es de lluvia. No, no, no. Para predecir cómo va a estar el clima mañana, los meteorólogos se basan en la humedad del ambiente, las corrientes de viento, la condensación de las nubes, etcétera, y todo eso lo analizan y lo hacen en conjunto para decir, mañana va a estar nublado y va a llover a las 2 de la tarde en Mendoza. También lo podemos aplicar a las ciencias conductuales. El control es la capacidad de manipular la variable independiente. Recordemos que la variable independiente es lo que podemos controlar nosotros como científicos para producir un cambio sistemático y confiable en la variable dependiente. Recordemos que la variable dependiente son los efectos tras la manipulación de la variable independiente. En la ciencia de la conducta, el control experimental, como el diseño ABAP, con lo que les decía mencionando, de que línea base, luego intervención, retiramos intervención y nuevamente intervención, es la evidencia más fuerte que se ha encontrado en, en una relación funcional. En psicología, el término control se usa como sinónimo de influencia. La meta se orienta a crear ambientes que maximicen la calidad de vida y las conductas adaptativas. Por ejemplo, podría ser mm, cómo manejar mi ansiedad. Tenemos mucho este caso de tricotilomanía. Cada vez que yo siento ansiedad, empiezo a jugar con mi pelo, lo empiezo a arrancar y a veces me lo empiezo a comer. Ahora, si queremos una respuesta más adaptativa ante la ansiedad, podemos enseñarle a nuestro consultante otras maneras de lidiar con la ansiedad, como podría ser hacer ejercicio, respirar, entre otras maneras. Aquí tenemos el control de una variable. ¿Cómo lo podemos aplicar en las ciencias naturales, como lo es la psicología? La predicción y control permiten crear tecnología. La tecnología todos sabemos, ¿no? Ese uso de la palabra tan habitual que tenemos, como la tecnología es un teléfono, la tecnología es una computadora, la tecnología es una pantalla. Y sí, son productos de avances tecnológicos, de las ciencias que se encargan de estudiar la electricidad, los comportamientos mecánicos de varios aparatos, etcétera. Pero la tecnología es todas esas técnicas, todos esos recursos que ocupamos al momento de trabajar. Por ejemplo, dentro de las ciencias naturales, como la psicología, la tecnología podría ser esas técnicas de modificación de conducta, economía de fichas, mindfulness, exposición, habituación, etcétera. Esas técnicas son tecnología. De hecho, hasta suena un poquito parecida a la palabra, ¿no? Tecnología, técnica, etcétera. La ciencia del comportamiento, la predicción y el control nos permite desarrollar la tecnología conductual, que son las técnicas que les venía diciendo de modificación de conducta. Y gracias por estar hasta acá, por llegar hasta acá. Esperemos que haya sido una bonita clase, que no se hayan quedado con muchas dudas y que, bueno, si tienen alguna duda, me la pudieran comentar en este momento. Si tienen alguna aportación, algún comentario, será muy bien recibido. Y bueno, algo que me gustaría agregarles es que la ciencia, basándonos en el libro de Procedimientos Psicológicos Básicos, tiene tres características principales en base a la filosofía, con base a la filosofía, que es mecanicista, que eso quiere decir que un efecto, que un fenómeno siempre va a ser provocado por otro. Nunca va a ser de la nada, sino más. Porque sí. Por ejemplo, si mi vaso se cae, es porque yo lo pateé. Ahí tenemos un fenómeno mecanicista. También es determinista. Todo ocurre por leyes, no ocurre porque sí.
la ley de la gravedad, llaves se caen por la ley de la gravedad, la tercera ley de Newton, toda acción corresponde a una reacción. Yo hago la opción de tomarme un té caliente, la reacción va a ser pues, quemarme la boca. Y por último es monista. Aquí vamos a explicar dos términos principales, que es el monismo y el determinismo. Eso no venía del plan de estudios, pero se los agrego. ¿Por qué? Porque aquí vamos a distinguir mucha psicocharlatanería en el futuro. El dualismo cartesiano es este postulado que dice que hay dos sustancias en el mundo. Lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos manipular directamente, como echarle agua a una botella, etcétera. Y la otra sustancia, que tiene más propiedades mentales, más propiedades divinas, etcétera. Propiedades a las cuales no podemos acceder, como lo son la mente, el alma, la conciencia, etcétera. La mente y el alma, suponiendo que exista, no la podemos ver, no podemos manipularlo. Entonces, ¿en qué se enfoca la ciencia? En lo que sí podemos manipular, aunque no sea a simple vista, como lo son los átomos. El monismo dice que la ciencia va a tomar únicamente en cuenta, va a tomar a trabajo, va a tomar como objeto de estudio y de trabajo lo que sí podemos manipular. Una laptop, un celular, los objetos físicos como la ropa, etcétera. Entonces, la conducta es algo que podemos tocar, es algo que podemos oler, es algo que podemos manipular como si fuera una taza de té. No. Entonces, ¿por qué ciencia? Porque lo que podemos hacer con la conducta es medirla, y eso lo convierte en un aspecto monista. El monismo también trabaja con lo que se puede medir. Podemos medir la cantidad de mililitros que hay en esta botella, no sé, 780 mililitros. Podemos medir la cantidad de amperes que tiene una batería. Esta batería tiene 5800 miliamperes. Podemos medir la cantidad de kilos que trae un bulto de cemento, 50 kilos. ¿Cómo mides la conducta? En base a su tasa de aparición. Si yo a la semana hago, no sé, mm, 3 veces ejercicio a la semana, ahí estoy, ahí estoy midiendo la conducta. Si yo quiero ser mucho más específico, ok, hago un total de 100 lagartijas a la semana y 50 abdominales. Ahí estoy midiendo de manera mucho más exacta y factible la conducta para poder hacer la ciencia, para poder manipularla y trabajar con ella. Tengo entendido que ese aspecto lo vamos a ver en la siguiente clase con Alexa, si no me recuerdo. Entonces, pues podría decirse un breve spoiler. Y repito, si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto los voy a escuchar. Yo no. Entendí todo. Yo Perfecto, ¿alguien tampoco. más? Bueno, de hecho yo lo estoy viendo en clase, así que pues no se me dificultó tanto. ¡Ay, perro! Alexa, ¿alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Profe Moisés, ¿alguna duda? No, no es cierto. Ahora, a ver, chala. Si hablo desde aquí, se escucha el eco, ¿no? No se escucha eco, pero sí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ok, muy bien. Sí. Hace un momento comentabas o hacías la distinción entre esta parte de las morfologías y sus funciones. ¿Sí? Sí. Dentro de las morfologías nosotros encontramos a las etiquetas diagnósticas. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué es superior en cuanto a evaluación, si lo podemos ver así? Una etiqueta diagnóstica, o sea, un enfoque basado en morfologías, o un enfoque transdiagnóstico. Pues mira, si nos vamos a etiquetas diagnósticas, las etiquetas diagnósticas, como lo son en el DSM-5 y ediciones anteriores, eh, engloban un conglomerado de conductas, ¿no? Nada más describe. No, pues una persona con trastorno depresivo mayor va a tener bajo estado de ánimo, un estado de ánimo triste, irritabilidad,
cero de energía, anedonia, abulia, etc. ¿Ok? ¿Y qué hago con eso? Ya sé que mi paciente tiene trastorno de presión mayor. ¿Pero por qué? Porque presenta esas conductas. Ah, ok. Y presenta esas conductas porque tiene trastorno de presión mayor. Entonces ahí nos vamos a la funcionalidad de las conductas. La depresión no es una enfermedad, no es un virus que se te mete a la cabeza y, oh, yo estoy deprimido, por ejemplo. No, no, no. Es un conglomerado de conductas que cumplen una función, que en este caso, bueno, en promedio suele ser evitar malestares de manera inmediata. Son funcionales de manera inmediata, a la proximidad, pero ya después no son tan funcionales. Pierdo mis amigos, pero lo que obtengo primero podría ser que al no salir, me evito la fatiga de cambiarme, me evito la fatiga de perfumarme, de bañarme, etcétera. Entonces, las etiquetas diagnósticas son importantes, claro, no lo voy a negar nunca eso, nos sirven mucho para comunicarnos entre profesionales, inclusive para psicoeducar a los consultantes, pero no sirven para trazar un plan de intervención como tal. Nos vamos a ir desglosando conducta por conducta y ver la función que cumple cada una. Muy bien, entonces en la práctica clínica la utilidad la encontramos dentro de la función de la conducta, no dentro de la etiqueta. La etiqueta, como mencionas, sí, por supuesto es importante para la comunicación y también para la psicoeducación, pero a la hora, como mencionas, de intervenir, lo mejor es un diagnóstico, ¿no? Evaluar qué función cumple y por qué se está comportando así. Me gustó. Sí. Me encantó ese ejemplo de la regla que haces de tiene depresión porque se comporta triste y se comporta triste porque tiene depresión. Así es, muchas veces damos esa explicación circular. Ok, muy bien. Sería todo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, algún comentario? No, bro. No, bro. Sale. Bueno, espero que hayamos podido aprender algo nosotros durante esa clase. ¿Cuándo nos tardamos? Nada menos de lo esperado. Entonces, les deseo una bonita noche. Nos vemos la próxima semana y que se den chido. Se cuidan. La próxima semana no, nos vemos dentro de 15 días, porque recuerden, las Ah, clases ¿entre van a 15? ser Ah, va. quincenales. ¿Sale? La próxima clase le va a tocar a Alexa, ¿sale? Vamos a ir intercalando las clases entre ustedes porque quiero que aprendan no solamente la parte teórica, también la parte práctica y también el que aprendan a comunicar lo que van a ir aprendiendo. Y la mejor manera de aprender en ocasiones es enseñando. Entonces, a algunos les va a tocar por ahí dar ciertas clases, dependiendo del nivel de dificultad, claro está, porque algunas clases que quizás podrían ser complejas para el inicio, lo mejor será que pues las imparta un servidor o alguna otra psicoterapeuta dentro de eso. Bueno, eso sería todo. Que tengan bonita noche. Espero nos veamos dentro de 15 días. Ahora sí todos, porque faltó Juan, Amsi y ya. Que tengan bonita noche. Sobres, Nos gracias. vemos, gracias. Sobre Se cuidan. Ya iba a agarrar tus audífonos y el estuche.